Hola, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Hola, Graciela, un gusto que estés con nosotros. Gracias, Marta, por estar también. A Carola Olivera, a Maemuta Luciano, a Beatriz Sánchez, que está acá, que a veces se le va a internet, los que están en negrita a veces no está bien internet, por eso apagan las camaritas. A Rosy Serafini, un gusto, Rosy, porque hayas podido llegar a tiempo. Gracias. Sí, a Emilia Escalante. Emilia, sos de México, ¿verdad? Bienvenida. Sí, hola, buenas tardes. Mira qué lindo. A Marisa Toselli también, que viene de Tucumán. Y bueno, teníamos más gente todavía, pero bueno, estamos esperando un poquitito antes de arrancar para poder estar todos, ¿no es cierto? No puedo encender mi cámara o vos me la enciendes. A ver si yo puedo encenderte la de acá. Vamos a probar. A ver, hacer nomás, preguntar. No, no me permite. Ahí está, ahí te encendió. Ahí está, sí, Ahí listo, está. listo, Muy bien. listo. Muy bien, acá también está Ana María Listo. Lanfranchi. Bienvenida Ana María. Y Lucía, que también veo que todavía están con las camaritas apagadas. Esperemos que puedan entrar bien. Hay problemas hoy con internet, así que vamos a tener que tener paciencia. ¿Mm? Bueno, antes de empezar les comento a las personas que nos conocemos hoy que esta reunión es grabada y después subida a YouTube. Cualquier cosita que ustedes necesiten o cualquier cosa que después quieran volver a ver el programa, ponen ASOC AX y más o menos en una semana están subidos los programas de vuelta. Así que bueno, les agradezco a todas la presencia, digo todas, porque hoy los hombres brillan por su ausencia, somos las mujeres, las fuertes, las que estamos hoy acá. y bueno, y muy contenta porque podemos seguir trabajando todo lo que es educación. Me alegra muchísimo que la licenciada Graciela Caprio pueda estar con nosotros. Les voy a pedir que cierren los micrófonos, así no escuchamos los ruiditos de atrás, que debe ser un perrito que anda por ahí dando vueltas. Así podemos escucharnos bien. Bueno, vuelvo a decir, a dar la bienvenida a la licenciada Caprio. Graciela es licenciada en Ciencias Antropológicas de la UBA y máster en Análisis Existencial. Docente de la UCA en la sede de Mendoza y la Universidad de la Aconcagua también en Mendoza y de la Tecnicatura Superior en Consultoría Psicológica, Centro de Psicología Existencial. Es autora del libro Mito y Existencia y coautora de nuestro libro de Arte y Cultura para la Salud. Bueno, ahora la bienvenida oficial. Graciela, gracias por estar. Y dejamos todo en tus manos, incluso también que vos cuentes después, si podés, si tenés ganas, que conocés bien toda la trayectoria de AIX, para que los que no conocen lo que es AIX también sepan. Así que bueno, adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Nora y a todo su equipo, y también a ustedes, porque si no acudieran al llamado,
no tendría sentido encontrarnos. Exacto. Conozco a Nora hace muchos años y además de una relación personal, ella siempre ha trabajado tratando de integrar el arte, ¿no es cierto?, integrar a las personas, más allá que sean personas que estén pasando por alguna discapacidad o no. En realidad todos somos discapacitados, como le digo siempre, en algo. Y ella hace muchos años trabaja y muy bien, así que, bueno, pienso que a través mío puedo hacerle llegar información, algún video institucional para quienes consideren que pueden vincularse o trabajar como voluntario o quieran más información. Así que bueno, cuenten conmigo. Bueno, hace 15 días, el 11 de marzo, no el jueves pasado, el anterior, un encuentro muy interesante con docentes en este mismo lugar. Y realmente escuché los testimonios y tomé nota de los testimonios, de lo que dijeron estas personas. Beatriz, Eli, Estefanía, Roxana, Luciana, Nancy, y tomé sus dichos, porque ese día me sentí muy, muy conmovida, les mandé un mensajito. Me sentí realmente muy conmovida porque comprobé el compromiso que tenían, la vocación, de lo que estaban haciendo, y lo que sentí yo fue impotencia. Me sentí mal, realmente, ¿no? Me pareció una situación injusta estar exponiendo a las personas que tienen realmente vocación, si no, no estarían ahí, es así. Y bueno, la semana pasada Nora integró a varias personas, y bueno, algo dije de esto, y bueno, me ocurrió organizar una pequeña charla con actividades a lo largo de ella, que no me tienen que entregar nada, pueden hacerla o no hacerla, es como el coro, el coro de Turandot, a boca chiusa. Así que bueno, no, perdón, el de Madame Butterfly es a boca chiusa, a boca cerrada. Es decir, yo voy a proponer unas actividades, si quieren, las hacen, me parece que podría ayudarlos a apuntalarlos en una situación tan difícil. En realidad me pregunto... Perdón, ¿qué necesitamos sí. para la actividad? ¿Papel, lápiz? Papel y lápiz, okay. Eso les iba a decir. Así tengan que... a mano una virome, un lápiz, una virome, una lapicera, sí. Así que bueno, yo preparé estoy acostumbrada a hablar siempre con apoyatura de PowerPoint, entonces me resulta más fácil, y a veces me parece que lo hace un poquito más llevadero que escuchar a una persona hablar varios minutos, ¿no? Así que bueno, si les parece, ya te compartí pantalla. Bueno, vamos a ir a... Está bueno lo del PowerPoint, porque siempre no solamente es lo auditivo que trabaja, sino también lo visual. Claro, lo que pasa es que lleva mucho tiempo prepararlos, muchos sí. Cliqueos. Sí, total. Yo porque, bueno, algunos los tengo, digamos, de otras clases o de congresos, bueno, y entonces voy sacando de distintos lugares, y bueno, y otros los hice especialmente, obviamente, pero reconozco, a veces les digo a los alumnos, reconozco el trabajo, porque lleva muchísimo tiempo hacer esto. Bueno, un poco a partir de esa impotencia que sentí el 11 de marzo, cuando escuchaba a estas personas contar, relatar lo que estaban viviendo como docentes, puse este título: Renovando el sentido de la tarea docente, prevención del desgaste. Y la situación hoy, de acuerdo a lo que ellas contaban, son los horarios escalonados,
las burbujas, los protocolos, los barbijos, los chicos también que se olvidan los barbijos, el distanciamiento que no siempre se cumple, los espacios inadecuados en muchos casos para poder dar clase. Y alguien dijo, estoy muy cansada, como si fuera noviembre, y alguien más repitió lo mismo, hizo alusión al cansancio, por estar sometidos a una situación atípica y no tener a lo mejor herramientas para poder abordarla. O sea que apareció el estrés, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre y el desgaste. Todo eso es semilla que cansa. Pero al mismo tiempo dijeron cosas como hay que ser tolerantes, no desesperarnos. La situación es un día a día, ensayo y error, cansancio pero correlato de logros. Otra persona afirmó, amo lo que hago. Y alguien más dijo, prefiero la presencialidad, por poco que sea, la escuela es espacio de liberación. Me pareció maravilloso. Y entonces el título hace alusión a renovar y a sentido, ¿no es cierto? Renovar, que ese re de adelante nos habla de algo nuevo, es sinónimo de restablecer o reanudar algo que se había interrumpido. Esa es la segunda acepción que da el diccionario de la Academia Española. En ese sentido es renovar. El tema del sentido, la palabra sentido puede ser sentido de la situación, que ya que hablamos del aquí y ahora, el sentido de la tarea, el sentido de la vida, que tiene que ver con el vacío existencial, cuando no hay sentido de la vida, y el sentido último, que puede ser un sentido religioso, pero también puede ser una carrera, una tarea, un sentido de misión, una especie de autotrascendencia, no necesariamente religiosa, puede ser en pos de quienes están en una ONG, por ejemplo, también, ¿no? Pero fundamentalmente, bueno, los religiosos son los que más reconocen ese sentido último, que ya no depende de nuestra voluntad. Los otros sí, el sentido de la tarea y de la vida sí depende de nuestra voluntad. Bueno, entonces un poco ese título fue, a partir de renovar, un sentido que involucra todos esos sentidos. Cuando uno se pregunta quién soy, qué hago, de qué manera vivo, ¿para qué hago lo que hago? Esas son preguntas que tienen que ver con el sentido. Y entonces la propuesta es esta matrioshka, dicho en ruso, o babushka en polaco, donde todas estas muñequitas llegan a una, que es la última, y esa última es lo que es la persona, que queda envuelta en nuestra personalidad, que son todo esto, todos nuestros comportamientos, pero la persona está dentro, como el centro de una cebolla intacta. Esta idea de matrioshka o de babushka nos hace entender la vida como un proceso, donde nosotros partimos de la persona cuando somos niños, a partir de nuestra idea narcisista vamos construyendo, y después a determinada edad vamos deconstruyendo, ¿para qué? Para volver al centro, haciendo una síntesis de lo que somos, de lo que hemos sido, y acá tiene que ver con esto del sentido, es decir, el sentido de la situación de cada momento, la suma de esos sentidos, van dibujando también el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra tarea. Muy bien. Con respecto al tema del desgaste ocupacional, también llamado burnout, que en inglés es traducción de queme, o los españoles lo llaman estar quemado, es el síndrome del trabajador consumido, ¿no es cierto? Ese síndrome lo describió muy bien en 1974 Freudenberger, y lo descubrió, fíjense qué paradojal, en los voluntarios que
siendo que justamente eran voluntarios, nadie les pagaba por una tarea y se consagraban a algo, se volvían deshumanizados, agresivos, cínicos, violentos. También lo vio en los trabajadores sociales, que están expuestos continuamente a temas conflictivos, ¿no es cierto?, de violencia familiar, de violencia de género. Y después también se constató en médicos y equipos de salud, no solo en Estados Unidos, también en Alemania, en distintos países. Y fíjense que aparecieron los educadores, que yo aquí los destaqué, ya que hoy estamos hablando de la tarea docente, y en equipos que trabajan en temáticas de violencia. Es paradojal, ¿verdad?, que personas que trabajan de esta manera lleguen a quemarse en el mismo ardor, por eso lo del queme, el mismo fuego que los lleva, los quema, por eso digo paradojal. Bueno, los síntomas que describe Maslach en un libro del año 82 que se llama Burnout, el costo de cuidar, ¿no?, sería en castellano, the cost of caring, describe los síntomas de ese agotamiento, desgaste, como agotamiento emocional, fatiga crónica, trastornos del sueño que hablábamos el otro día, propensión a enfermedades, porque obviamente bajan las defensas, despersonalización, deshumanización, que la semana pasada alguien hablaba de la deshumanización, la negatividad, el cinismo con los colegas, sentimiento de culpa, retraimiento, conducta evasiva, autoritarismo y rutina estereotipada, muchas veces sarcasmo también, esos chistes que ya se pasan de tolerables, ¿no? Ya son pesados. Y también se empieza a notar una reducción de la eficacia y el descontento con los logros. Hay un sentimiento de fracaso, de impotencia, de falta de reconocimiento, sentimientos de insuficiencia y sobrecarga. Lo ideal, decíamos también la semana pasada, que es no llegar a este punto, sino estar atentos, por instalar un semáforo con una luz amarilla, como para antes poder tomar alguna medida. Esa es un poco la idea de lo que se viene proponiendo con distintas actividades. Bueno, en la actividad 1, yo les voy a proponer, tengo aquí mi machete, que esto es lo que se planteaban los primeros que empezaron a estudiar el tema del desgaste. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Me parece que alguien levantaba la mano. ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando se empezó a estudiar el tema del desgaste profesional, les decía, muchos cuestionaban que era un tema del mundo externo, digamos, del mundo laboral, que presionaba. Para otros no sabían si abordarlo de la piel para adentro, digamos, del mundo interno de las personas. En realidad, el mundo interno y el mundo externo están en relación, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que pase en mi entorno me va a afectar. Pero lo ideal es mantener aceitado ese diálogo, ¿sí?, entre mundo interno y mundo externo. Pero suponiendo que fuera una presión del afuera, del sistema, en este caso del sistema educativo, del sistema sanitario, yo les pediría en la actividad 1 que escriban una lista de valores que rigen en su lugar de trabajo. ¿Cuáles son los valores que en los lugares donde ustedes trabajan, aunque no sean docentes, porque también puede ser en otro ámbito, se consideran importantes? Es decir, puntualidad, formalidad, no sé, ustedes sabrán. Elaboren una lista y me avisan cuando esté completa. Me van avisando.
¿Tiene que ser muy larga la lista? Pienso que no son tantas cosas en los lugares de trabajo, pero bueno. Bueno, ya está. ¿Quién da más? Podemos someterlas a remate al final. Bueno, ahora les voy a pedir que a esa lista, ya terminaron todos, la lista, ya está. A esa lista le pongan ustedes un orden de prioridades. No que ustedes lo juzguen, no, que son ahí, en ese lugar de trabajo, son prioridad. Le ponen el 1 a la más importante, el 2 a la que sigue, etcétera, ¿sí? Listo. Bueno, muy bien. ¿Podemos seguir? Ahora vemos qué hacemos. Bueno. Bueno, continuamos. A ver. Bueno, les decía que yo no soy una experta en el tema, pero sí estoy formada en una línea, no soy experta, pero estoy formada en la línea de Viktor Frankl. Necesitamos un lugar y un tiempo, y el lugar es Viena, y el tiempo que vivió Viktor Frankl es entre 1905 y 1997, perdón. Ayer fue su cumpleaños, digamos, su fecha de nacimiento, el día de ayer. Bueno, la cuestión es que Viktor Frankl en Austria fundó la tercera escuela vienesa de psicoterapia. La primera es la de Freud y la segunda es la de Adler, ¿sí? Y es el fundador del análisis existencial y la logoterapia. Y de él, de su pensamiento, de su obra, me parece que para lo que venimos hablando, nos vienen bien dos conceptos, el concepto de persona y el concepto de sentido, que ya estuve esbozando algo. Con respecto al concepto de persona, dice él, ser persona significa decidir y lo que he de hacer de mí misma o mí mismo y asumir la responsabilidad de lo que he hecho. O sea, ninguna decisión que yo tome es inocua, ¿no es cierto? Porque siempre la libertad de decidir va a estar relacionada con una responsabilidad. El otro día Roxana hablaba de vivir el aquí y ahora, y lo que se decide es con respecto a esa circunstancia, a esa situación. A lo mejor lo que decido en un momento no es lo mismo lo que decido en otro momento. Ya que estamos hablando de un momento difícil, quizás sean distintas las decisiones que tenga que tomar. Y también lo serán las consecuencias. Si yo me haré responsable, correré el riesgo de las consecuencias de esa decisión. Eso es ser libre y ser responsable. Muy bien. Y lo que nos viene muy bien es la idea esta de persona, que él es una idea dinámica, digamos, porque es una persona que se va construyendo en un mundo en permanente cambio. Y de la persona reconoce tres dimensiones que la componen, que están imbricadas entre sí. No puede ser una sin la otra. A una la llama dimensión somática, del soma, del cuerpo, que es el contenedor de vivencias que registran nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestras tendencias. La dimensión psíquica, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, que somos bastante analfabetos en emociones y en sentimientos, ¿sí?
En la educación a veces ahí falla un poquito. Y la dimensión no ética o espiritual, no en el sentido religioso, en el sentido de los valores, los motores, que son los motores para decidir y actuar, un valor, ¿no es cierto? Esa idea de hombre que él tiene nos viene bien, porque en cada una de esas dimensiones la persona en el desgaste sufre un deterioro. En la dimensión somática va a tener esta pérdida de energía, como veíamos recién. En la dimensión psíquica va a haber una pérdida de orientación. Y finalmente, en la dimensión espiritual, ahí se nos va a dar el vacío existencial, que va a ser la semilla del desgaste ocupacional, del que estamos hablando. O sea, este vértice donde se unen las tres dimensiones y uno a medida que va viviendo, va dibujando esta especie de solenoide, de espiral, cuando se ve afectada en cualquiera de las tres, afecta a las otras dos. Por eso es tan complejo también abordar algo, ¿no es cierto? Porque está todo trastocado, pero el tema es empezar por alguna de ellas. La definición que podemos dar desde el análisis existencial del desgaste es una forma especial de vacío existencial. Un estado duradero de agotamiento debido al trabajo que influye en el bienestar general, afectando decisiones, actitudes y acciones. O sea, lo ideal es no llegar al desgaste, ¿no? Que se prenda el semáforo amarillo antes. Y el otro concepto frankliano que vamos a tomar, uno es la persona, el otro es sentido, y fíjense en este dibujo, si tuviéramos que dibujar el desgaste profesional, el desgaste ocupacional, este dibujo nos viene bien, esto está en un artículo del doctor Lengel, nos pone los valores del contexto acá, que es lo que acabamos de escribir y enumerar recién. Pero, ¿qué pasa? Con el correr del tiempo, esos valores del contexto se empiezan a separar cada vez más. Y entonces yo tengo que empezar a tener lo que llama un sentido aparente, porque tengo que conciliar con el contexto. Pero la presión existe, porque llega un momento que el valor del contexto no coincide del todo con algún valor personal. Y ahí empieza a haber digamos, una lucha, un debate. La idea es que ese sentido aparente podamos profundizar y tratar de que se vuelva un sentido genuino, en profundidad. Por eso yo la semana pasada hablaba de demorarnos. En la vorágine de la locura no podemos hacerlo, por eso es importante la relajación, la respiración, tomarnos un descanso, o compensar con algunas tareas artísticas, o con un taller literario, cantar, hacer focusing, hacer visualizaciones, mindfulness, los cursos, hay cursos muy interesantes de entre palabras para maestros, para el tema de la escritura. ¿Para qué? Y que sea una especie de cuña que ponemos en la vorágine diaria para tratar de ahondar en ese sentido genuino que ya no está afuera, está dentro de nosotros. ¿Y dónde está? Como un aljibe, vamos a beber del propio pozo. Y están los valores, en los valores vivenciales, en los valores creativos, en los valores de actitud, que son tres valores que Frankl definió como: los vivenciales es lo que viene de afuera del mundo y me llega, puede ser positivo o negativo. Los valores creativos es lo que yo devuelvo al mundo. Y los valores de actitud son los valores que cambian, me marcan un corrimiento en mi comportamiento, ¿no es cierto? Hacen que esa vida que viví hasta ese momento pueda transformarse en acciones más positivas, ¿no es cierto? Para enfrentar, hablamos de la vida como un proceso. Bueno, en algún momento puedo hacer que
las contusiones del fracaso y las heridas de la mediocridad cesen y yo empezar a hacer una vida más auténtica, más acorde a mis valores también. Y otra parte importante es el sentido de plenitud, no es el sentido de felicidad, porque, y eso es otra cosa que enseña Frankl, la plenitud es a veces transformar la capacidad del sufrimiento, transformarla en algo positivo. Él habla de el tema de la culpa, el sufrimiento, el miedo a la muerte, es la tríada trágica, lo llama él. Y son tres situaciones de la vida, del proceso de la vida, que muchas veces al superar un sufrimiento, una situación difícil, uno se pregunta, ¿de dónde saqué fuerzas para soportar esto? Una enfermedad terminal de un ser querido, un acompañamiento, o haberme quedado sin trabajo. Y sin embargo, uno capitaliza ese sufrimiento. Y eso es la plenitud, porque uno se da cuenta que pudo con eso. Si bien no trae felicidad, pero sí trae plenitud, por eso no es lo mismo. Aún en el sufrimiento no puede sentirse libre. Entonces, volviendo al sentido genuino, ese sentimiento de plenitud, estos valores, los denomina Frankl la vía regia del sentido, la vida real, quiere decir, real por realeza, ¿no? La vía que nos lleva a construir realmente un sentido, que no es uno para siempre, sino que se va construyendo a medida que vamos viviendo. Así como la Tierra rota alrededor de su eje, en un movimiento de rotación, hay al mismo tiempo un movimiento de traslación alrededor del Sol. Hay dos movimientos, ¿sí? Uno en el propio eje y otro alrededor que tiene que ver con el contexto. Muy bien. Entonces ahora les voy a proponer, ya que hablamos de nosotros, un segundo ejercicio. Ahora les voy a proponer que escriban una lista de mis valores personales, los míos. Una definición muy sencilla de valor es lo que le da más vida a mi vida. Así de simple. Vamos completando, ¿sí? Bueno, avísenme cuando ya está. ¿Está? Sí, sí. Bueno, ahora van a hacer lo mismo que hicieron antes. Le van a poner número por jerarquía. El valor más importante es el 1. Bueno, seguimos. ¿Está? Listo. Bueno, continuemos.
ver qué hacemos con esto después. ¿Lo ven ustedes? Sí, sí, Así. perfecto. ¿Lo Sí, ven? perfecto. Bueno, entonces decíamos que hablábamos de un sentido aparente. Ese sentido aparente termino que me siento vacía o vacío. Tengo un sentimiento de estar exigida o exigido, de desvalorización de mi experiencia o de mi trabajo, y que termina en una deshumanización de las relaciones. En el contexto donde estoy trabajando realmente me cuesta. Un sentido genuino, en un sentido genuino, el sentimiento es otro, me siento plena o pleno con lo que estoy haciendo. Todas las actividades y las experiencias vividas son valores, los vivo como un valor. Y así la vida, que en un sentido aparente es un agotamiento, si yo soy capaz de beber de mi propio pozo, de encontrar qué valores me sustentan, pues la vida será creatividad. El agotamiento tornará en creatividad. El sacrificio será dedicación. Una vida diseñada por los demás, de un sentido aparente, se volverá diseñada por uno mismo. Una vida desapacible se va a volver apacible. Una vida a partir de los hechos se va a volver una vida a partir de la persona, de las decisiones personales. Una vida forzada va a ser una vida libre. Una vida obligada va a ser responsable. Esto que leemos así de manera horizontal, lo puedo leer de manera vertical. ¿Sí? Puede ser que en algunos puntos todavía haya un sentido, o tenga que negociar, ¿sí? Algún aspecto. Y después tomé esta idea, ya que estábamos hablando de sentido, de un libro muy hermoso que se llama Ikigai, Los secretos del Japón para la vida larga y feliz. Ahí nos hace una especie de teoría de conjunto, no sé si lo conocen porque anduvo circulando bastante. Y fíjense, son 3 conjuntos, ¿no es cierto? En uno está la vocación, la profesión, lo que me pueden pagar. En otro está la misión, la vocación, lo que hace falta que haga. En el otro está la pasión y la profesión en intersección, ¿no? Lo que haces bien, y en el último está lo que amas, donde también está la misión y la pasión. Fíjense qué interesante, ¿dónde están las intersecciones? Entre lo que amás y lo que hay que hacer está la misión. Entre lo que amás y lo que haces bien está la pasión. Entre lo que haces bien y lo que te pueden pagar está la profesión. Entre esto que te pueden pagar está la vocación y lo que hace falta hacer. Y en la intersección de todos esos 3 conjuntos está el sentido, sustentado por la misión, la pasión, la profesión y la vocación. Ese libro es muy hermoso realmente, es un libro que escribieron 2 autores españoles. Uno de ellos, el primero, vive hace más de 20 años en Japón, el segundo es un periodista. Se conocieron en España en un encuentro, y le propuso el periodista al que estaba viviendo en Japón ir allá a Okinawa, que es una de las islas de Japón, y que es la zona más pobre de Japón, ni siquiera tiene tren esos lugares, porque se da la casualidad que en ese lugar viven los seres más longevos. Hicieron un trabajo muy interesante, es muy lindo el libro, se los recomiendo, y en ese libro cuentan
tienen una entrevista con los ancianos y ellos cuentan cómo viven, el valor que le dan a su vida diaria, y por eso aparece la palabra Ikigai. El Ikigai puede ser para algunos cultivar un huerto, o practicar un arte determinado. Bueno, léanlo, yo no voy ahora a demorarme demasiado, pero sí es importante, esto me parece a mí, cómo descubrimos el Ikigai. Con 3 cosas sencillas. Uno es recordando tus sueños infantiles. ¿A qué aspirabas? ¿Qué cosas dejaste de hacer que querías hacer cuando eras chico? El segundo es anotar una lista de para qué eres bueno. Y el tercero, para descubrir el Ikigai, sería a través de lo que te gusta y seguís haciendo. O sea que para ellos el Ikigai es escribir poesía, practicar un arte, hacer algo para la comunidad, porque allá viven en comunidades, como si fueran clubes, que no tiene que ver con la familia. Uno se anota en el club que quiere, y cada uno de esos clubes tiene distintas edades, los que forman el club. Y los más jóvenes ayudan a los más grandes, por ahí los llevan en auto, los asisten, festejan todos los cumpleaños, y es maravilloso porque muchas veces un club tiene problemas, supongamos con los cultivos, y el otro club lo ayuda. Si algún hombre mayor de un club tiene problemas con su huerto, otro del club lo ayuda. Pero a veces se ayudan de comunidad a comunidad, tienen un espacio físico donde se reúnen. Entonces, y eso lo eligen libremente. La familia no la eligen, pero el grupo ese de comunidad sí. Es muy interesante lo que cuentan ellos. Y bueno, y ahí es donde comparten y se asisten mutuamente. O sea que no es solo el sentido una cuestión individual, es una cuestión de comunidad. Por eso les traje este libro que me pareció realmente hermoso, ¿no? Tienen las 10 leyes del Ikigai, y en el libro, en un capítulo, se lo dedica a Viktor Frankl también. Hace una comparación entre el Ikigai japonés y el sentido frankliano. Y bueno, después dan las 10 reglas del Ikigai, que se las leo brevemente. Mantente siempre activo y nunca te retires. 2. Tómalo con calma. 3. No comas hasta llenarte. 4. Rodéate de buenos amigos. 5. Ponte en forma para tus próximos cumpleaños. 6. Sonríe. 7. Conecta con la naturaleza. 8. Da las gracias. 9. Vive el momento. Y 10. Sigue tu Ikigai. Y entonces dice, si no lo has encontrado aún, como decía Viktor Frankl, tu próxima misión será encontrarlo. El libro es muy interesante. En YouTube está la presentación del libro y ahí van a ver el documental de los ancianos hablando a cámara. No todos son ancianos, pero el objeto de estudio de ellos era ese, ¿no? Fundamentalmente, qué pasaba con los ancianos. ¿Por qué? Y también analizan adultos mayores y ancianos en otros lugares, también de España y en otros lugares de Europa. Bueno, y ahora la actividad 3 no es muy difícil. Van a que comparar la actividad 1, que ustedes le pusieron número, con el orden que le dieron a la actividad 2. Que ustedes mismos escribieron. O sea, el 1 de la 1 y el 1 de la actividad 2. La 2 y la 2.
Si alguien tiene alguna conclusión, los escucho. Algunas son distintas. Ahí estará la tarea. No Ahí estará la tarea. Ahí está la tarea como para decir, a ver, tengo que limar toda esta parte. En realidad, yo les dije, es un camino, ¿sí? Lo que yo doy al mundo puede ser un deseo, pero a veces el mundo me pone en regla, no puedo. O mis condicionamientos no son. Entonces, bueno, otra vez lo tomo, ver cómo lo reformulo, y esta es la idea de recrear el sentido, ¿sí? No es de tomar algo de afuera, sino de mejorar estos cañitos, sacar el sarro de este cañito, que nos conecta con el mundo, y otra vez consulto conmigo mismo, y otra vez salgo, y otra vez, y reformulo un poco como lo que usamos para manejar, ¿cómo que se llama? Que nos orienta. La brújula. Sí, la brújula no, pero ahora tenemos el otro que ponemos en el auto. El GPS. Exactamente, como un GPS les doy. Sí. Si ven que no pueden, bueno, tienen que pedir ayuda, un terapeuta. No soy terapeuta, pero bueno, me parece que es una pista también, porque muchas veces yo he comprobado, leyendo historias y escuchando testimonios, no soy terapeuta, pero trabajo con narrativas de pacientes, porque enseño metodología, enseño antropología. Muchas veces el problema de la gente no es solo lo que les pasa, sino la idea que tenían, o la idea que quieren lograr. A veces el problema está en esa percepción. Es como que miramos la vida por el agujerito de la puerta, y lo que tenemos que hacer es abrir la puerta, porque quizás es una idea un poco rígida o inadecuada para este momento. Roxana hablaba la semana pasada del aquí y ahora, el hic et nunc de los latinos, o el here and now, ¿no es cierto? Bueno, esta es algo que yo decidí en un momento, a lo mejor no va. Y por eso también distingo la vocación, porque la vocación es una pasión estable, que se sostiene en el tiempo. En logoterapia decimos se soporta lo que importa. Esa es otra clave también. ¿Por qué estoy haciendo este trabajo? ¿Para qué lo hago? Tal vez estoy cumpliendo con una vocación, pero también es cierto que muchas veces las condiciones por ahí no son las mejores. Y a veces tengo que cambiar de actitud, no cambiar de situación. En fin, ustedes verán. Eso es muy personal. Pero me parece que ahí está el valor de... Todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, pero no somos todos iguales. Porque decidimos de manera diferente. ¿Sí? Y está bueno. Sí, si no el mundo sería muy aburrido, imagínate, todos igual. Sin embargo, lamentablemente en la patología de un narcisista no es así. Él ve el mundo como es él. Es más, no ve el mundo, ve su prolongación. Por eso es una patología. Es como una trinchera de espejo su vida. Hay mucho sufrimiento ahí, porque no hay mundo. Es siempre el mismo, o ella misma. Un desequilibrio, un disturbio que puede llegar a ser una patología grave. Y estamos en un mundo bastante narcisista, bastante esquizofrénico, esquizoide, digamos. Entonces, como la situación está tan loca, tenemos que buscar un punto de apoyo. Me hace acordar un compañero de facultad que cuando estudiábamos él decía que él se sostenía del palito del 4. ¿Sí? El profesor por ahí tiraba para abajo y él
A partir de ese palito hay que tirar para arriba. Por eso les traigo el tema de los valores, y no les digo cuáles son. ¿Por qué? Porque los valores, si bien uno puede estudiarlos, ¿no es cierto?, y hacer una abstracción de ellos, el valor se encarna, y cada uno lo encarna en un orden diferente. El primero que habló de eso fue Max Scheler, que le dio importancia a los sentimientos, porque no es una cuestión de cabeza nada más o de pensamiento, es algo que tiene que estar sintonizado, en congruencia, lo que siento con lo que pienso y cómo actúo. Entonces, esos hilos internos, esos cañitos, a veces con sarro, por eso uno va a la consulta, hay que procurar que se restablezcan, sobre todo en momentos difíciles. Porque a veces los momentos difíciles hacen que la gente se retrotraiga a recetas anteriores, por miedo. Pero justamente el miedo nos va a llevar a cerrarnos y a repetir errores. En cambio, si yo me posiciono en un solo valor, a veces no son muchos, uno solo aunque sea, ¿sí? Por eso hablé del sentido de la vida y del sentido último. A veces una vocación es un vínculo, una relación, un trabajo, lo que sea. Y como es muy personal, recetas no puedo dar, porque no hay, no porque no la quiera dar, no hay. Pero nosotros tenemos que mantener este diálogo, porque diálogos son dos logos, son dos logos que hablan. Esa es nuestra conciencia. Por eso la conciencia se sustenta con valores. Entonces es muy importante, y para quienes educan, porque la tragedia muchas veces del sistema educativo es esa, es que tiene que enseñar valores. Los contenidos no son solamente contenidos, son mucho más que un mero contenido, hay mucho más ahí, y ustedes lo saben mejor que yo. Y la responsabilidad que es, porque a mí también, como si yo fuera docente, lo soy, pero en otro nivel, digamos, me crea un conflicto, ¿no es cierto? Yo tengo que ser ética, y ser ética es ser congruente con lo que estoy enseñando, no puedo enseñar una cosa y hacer otra. Entonces, todas esas pequeñas circuitos, que nos vinculan con el mundo externo y el mundo interno se retroalimentan entre sí. Lo que hay que tratar es que sea fluido. Los japoneses hablan de la vivencia de Ujiko. Es una calabaza en el río. ¿Qué hace una calabaza en el río? Flota. Flota, no va contra la corriente, flota. Este tema, esto de la fluidez, que no quiere decir relativismo moral, ni relativismo ético, no, ir con la corriente. Aceptar los condicionamientos, pero también en esos condicionamientos yo tengo que desarrollar mi vida, como la flor de loto, ¿no es cierto? Que nace rodeada de fango y es blanca, por eso es un símbolo de la transformación. Y la propuesta frankliana me parece que puede ayudar a renovar. ¿En qué consiste esta renovación? Es ir a buscar en nosotros mismos, en los que nos trajo hasta acá. No fue azaroso, hubo una decisión, hubo esfuerzo, hubo preparación y hay experiencia, toda una trayectoria. Y eso vale. Eso vale porque lleva mi nombre y mi apellido. No hay otro, mi huella digital, mi sello personal. Bueno, a ver si tengo algo más, algún comentario. Bueno, por lo menos nadie se quedó dormido, que ya es importante. No, estoy hablando somos una esponja, Graciela, por eso no te interrumpimos. Claro, pero yo siempre le digo a mis alumnos, cuando vos tenés una esponja y la pones en una palangana, absorbe lo mismo que si la pones en una piscina. Por lo cual, cuando estás transmitiendo conceptos, tenés que ser cuidadoso para no ser violento, ¿no es cierto? Para no apabullar,
para que no digan, no me atosiguéis, como dijo alguien en nuestro pasado histórico, ¿eh? Yo se los dejo, yo sé que es una semilla y que en algún momento florecerá, pero tengan en cuenta una cosa, cuando yo tengo una semilla de trigo, se la puedo dar a los chanchos para comer, pero puedo moler y hacer pan, pero también puedo guardar las semillas y plantar, y así de cada espiga van a salir muchas plantas. Yo decido qué quiero ser. Semilla a los chanchos, pan, o semilla que se multiplica. Un 100%, cada semilla, imagínense, de 10, 100, 1000, etcétera, etcétera. Bueno, y después tengo algo más. Que sería la propuesta de prevención mínimamente, que ya estuvimos hablando de esto. Una de las primeras cosas sería diferenciar entre lo que es el estrés y lo que es el desgaste. El otro día hablábamos de eso, ¿no es cierto? Una persona que está quemada posiblemente ya no distinga nada. Pero cuando empezamos a estar estresados, sí, porque el cuerpo habla. Y bueno, nos duele el estómago, la panza, se contractura el cuello, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda propuesta sería desarrollar esta apertura a otras opciones. Y en esto está el valor creativo que hablábamos antes. Y que muchas personas que contaban cómo se habían adaptado a la nueva situación, daban cuenta de ello, ¿no es cierto? Con cuánta creatividad iban enfrentando las demandas diarias. Pedir ayuda, eso es importante. Pedir ayuda también, porque no somos omnipotentes, somos finitos, vulnerables, es parte de nuestra condición. Y bueno, otra propuesta sería esta, la de reafirmar o renovar, reafirmar, diría yo, mejor, mi sentido personal. Y acá están mis valores, mis decisiones y mis acciones prácticas, porque de nada sirve que yo decida, valore, si no lo hago. Tengo que completar toda esa vuelta, ¿no es cierto? Evaluar, analizar para una acción concreta. La luciérnaga produce luz cuando está volando, cuando está quieta, ¿no? Seamos luciérnaga. 5 sería buscar recreación, lo que hablamos antes, los talleres de escritura, los talleres de canto. Cantar hace muy bien. Reírse, porque la pavada oxigena. Cuando uno se ríe, mueve el diafragma y ya no respira tanto con pectorales, y entra más oxígeno. Técnicas de relajación que muy bien hemos visto. También la desactivación de estrés que habló Roxana la semana pasada. Talleres de origami, talleres, todas las actividades que hacen los japoneses, de ikebana, origami, son en realidad un poner entre paréntesis. Es una especie de oración para los budistas, toda en la poética zen, esas actividades no son un fin en sí mismas, son un medio para conectarse con uno mismo, para llevar a lo más singular de cada persona, ¿sí? Por eso al budismo la llaman la religión psicológica. Así nace el yoga también. Son ejercicios para, antes de conectarse con la divinidad, estar uno preparado. Ese es el objetivo. No solamente descontracturarse o relajarse. Bueno, esto de renovar mi tarea. Una vez que yo me paro en el palito del 4, puedo empezar a rever mi tarea y los alcances de mis responsabilidades, dentro de un marco realista, obviamente. Porque a lo mejor estoy tomando más responsabilidades de lo que debería, y estoy vulnerando mi propia libertad. Y aquel que toma demasiada libertad, también a veces no toma responsabilidades. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto?
Otra sería estar atenta o atento, que no es lo mismo que tener miedo. Acá hay una gran diferencia, y eso lo aprendemos. Yo hace casi 30 años practico Tai Chi Chuan. No es lo mismo estar atento que tener miedo, porque el miedo me contrae, no me paro firme, ¿no es cierto? En las dos piernas, ancho de hombro, bien parada, que no cualquiera me empuja y me tira. En cambio, el miedo hace que nos contracturemos, que perdamos el equilibrio. ¿Para qué? Y para prevenir el desgaste de todo tipo, también el desgaste emocional, el desgaste físico, el desgaste también espiritual, porque a veces parece que jugaran con nosotros, ¿no? Nos quieren hacer cosas, creer cosas que no son, nos dicen cosas que no son, nos venden una cosa por otra, y eso también nos desgasta. Por lo cual, volvemos al título, como la Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, el título de la propuesta, que es renovar el sentido de mi tarea docente. Y acá tengo para finalizar unas preguntas. La primera sería, ¿por qué estoy yo haciendo este trabajo? ¿Por qué? La segunda sería, ¿me gusta hacer esta tarea? ¿Le da valor a mi vida? ¿Me gusta? ¿Tiene un valor que encuentro? ¿Experimento que esto es bueno y por eso me gusta? Que a lo mejor, bueno, me gusta tomar un buen Malbec mendocino, pero a lo mejor no me hace bien. Acá hay una cuestión de medida, ¿eh? ¿Para qué lo hago? No porque, ¿para qué? Esto me recuerda a Nietzsche, que dice que el que tiene un para qué puede construir cualquier cómo. ¿Para qué? ¿Qué obtengo a cambio de este momento? ¿Quiero vivir para esto que hago? Quiero seguir viviendo, ¿no? Para esto que hago. Mañana, que es, o dentro de un rato, que es lo más próximo que tengo. Y ahora, como digo yo, la pregunta del millón. ¿Están bien sentadas? Ahí va. ¿Querré haber vivido para esto que estoy haciendo? En muchos casos, y para las que tienen ya cierta experiencia en su trabajo, yo les recomiendo que escriban, porque cuando escriben cómo fue su decisión, cómo fue su experiencia, su trabajo docente, están escribiendo para personas que tienen esa vocación y a lo mejor se tuerce por una situación, digamos, de dinero, de expectativa o de presión, y a lo mejor tuercen una vocación, siendo que podrían ser buenas docentes. Y entonces, si uno deja su testimonio escrito para otros, también cobra sentido lo que hice hasta ahora. Es una forma también, si la situación me abruma y no puedo enfrentarla, porque podría ser, a lo mejor por edad o para no exponerme, pero sí puedo escribir y dejar mis vivencias, mis relatos, mis anécdotas. Y eso también sería muy valioso, porque la experiencia de cada uno es valiosa. No hay dos experiencias iguales. Y puede ser como una especie de botella al mar, que recoja a alguien y también le puede servir para orientarse y no renunciar a su vocación. Y eso es muy triste también, cuando uno renuncia por otra circunstancia. Y bueno, acá les dejo una foto del arroyo de Uspallata,
y esta frase del doctor Lengel que dice, la verdadera plenitud, no hablábamos de felicidad, ¿se acuerdan? Hablábamos de plenitud, de haber tenido el coraje de haber resuelto las situaciones, aún las más difíciles. La verdadera plenitud en el trabajo es la mejor protección contra el desgaste. Bueno, soy toda oídos. O sea que podemos preguntar todo lo que queremos. Así que adelante, mis valientes. Yo no sé si voy a responder todo lo que me pregunta, porque la clave de la fenomenología no es tener respuestas, es saber preguntar, que es distinto. Así que, a ver. Nos mataste, nadie te pregunta nada. Bueno, no quería tanto. No, están todos, mira, si en este momento les hicieran una tomografía de cerebro, están todos así, de circuitos. Estoy colaborando en la neuroplasticidad del cerebro, mira, en este momento. Es cierto, Graciela, le diste flexibilidad. Expandiste como una goma, con una expansión, un lugar que recordábamos el Ikigai, paseaste por todos los lugares que nos hacen tan bien al alma, con una caricia para el alma. Este es el libro. Es muy lindo el libro para leer. Pero en internet están, búsquenlo que están porque acá están transcritas los testimonios de los adultos mayores y los ancianos, pero en internet los pueden ver, porque en la presentación del libro de ellos pasaron el documental. Está, pero está bueno tener el libro en papel. Eso sí, porque así uno lo lee. Sí, es de Editorial Urano. Okay. A mí me lo regalaron, pero sí se consigue. Se llama Los secretos de Japón. Los secretos de Japón para una vida larga y... ¿Así es su nombre? Y feliz, sí, y feliz. Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Sí. Sí, ya tomamos nota. Podríamos organizar un viaje. ¡Qué hermosura! Ya lo creo, ya lo creo. Betty, vos tenías también algo como para pasarnos con respecto a visualizaciones y cómo trabajar un poquito todo lo que hizo Graciela como para acompañar todo esto. ¿Podés? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias, Graciela, muy agradecida. Y desde todos los lugares que se tocaron los temas, desde la creatividad, desde buscar cambios en nuestras acciones, en nuestra energía, como para no llegar, como ella dice, no tener el semáforo puesto ahí, para no llegar a ese desgaste, ¿sí? Por ejemplo, les quiero mostrar, ¿ustedes qué ven acá? Una mano. 5 dedos. Una mano. ¿Y qué número marcaría una mano? ¿Qué número representaría una mano? ¿Qué represento con la mano? ¿Qué número se representaría? 5. 5, por 5 dedos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguien ve algo más en la mano? Sí, un anillo. Perdón, en Grecia poner la mano en la palma es un insulto como si fuera un corte de manga italiano. Si este ejercicio lo haces en Grecia, tenés que hacerlo así. Entonces, perdón, y di vuelta la mano, Claro. Bueno, algunas personas dicen 5, otras dicen 1, dicen la mano, ¿sí? Y yo acá veo espacios, alguien me enseñó
que están los 5 dedos y 4 espacios. O sea que el número que representaría la mano sería el 9. Ese 9, ¿por qué? Porque hay cosas visibles que son los 5 dedos, y hay cosas invisibles que son los espacios. Graciela nombró el arte, el coro, el canto, la música. ¿Qué serían las notas sin los silencios? ¿Sí? Es como que siempre estamos acostumbrados a ver la punta del iceberg y no las profundidades. Como lo invisible no lo miramos o nos cuesta un poquito más, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la visualización? La visualización con un anclaje, hoy quiero contarles un anclaje de PNL, sería recordar un momento muy bueno nuestro, recordar un estado muy bueno, recordar un sentimiento de amor. Algunas personas que somos mamá, el primer hijo en los brazos, o cualquiera de los hijos en los brazos. Algún recuerdo muy bueno donde no solo lo sintamos en la cabeza, sino en el corazón, ¿sí? Como Graciela dijo, integrar, porque nosotros tenemos que estar integrados, sintiendo lo que hacemos, vivenciándolo, representando esas vivencias. Entonces, en ese recuerdo de algo muy lindo nuestro, todas las personas tenemos algún momento especial, algún momento único. Entonces, al recordar ese momento, lo vamos a anclar tocándonos alguna parte, o del rostro, de la oreja, o guardando un dedo dentro del puño. Un anclaje significa tocar un lugar que las otras personas no se den cuenta, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero estar en ese estado de sentirme íntegra, entera, persona, ser humano, humanizada, ¿no? Sentirme amada, amando a otros y a mí misma, yo recurro a ese anclaje. Y con ese anclaje, con los ojitos cerrados, si alguien quiere practicar una visualización, se puede proyectar una pantalla como la del televisor, de un cine, o puedo proyectarme adentro de un jardín, o en un cuarto sentada en una silla. Y en ese lugar sentado, puedo pensar qué actitud quiero cambiar en mí mismo, qué sueños quiero alcanzar, como Graciela hablaba de los sueños de niños, en qué lugar quiero estar que no lo estoy alcanzando, cómo me quiero sentir en este momento, para qué me quiero sentir también en este momento. Y entonces, con los ojos cerrados, hacer esa visualización, como en una línea de tiempo, traer de un pasado un estado muy especial, o de un futuro, porque también me quiero sentir así, en un futuro, y traerlo al aquí y ahora, a este instante, y realizarlo como ejercicio. Esta práctica la hago igual que la relajación, igual que otro tipo de prácticas como el yoga, prácticas orientales, y no por ser religiosa, por un sentido práctico que me sirve día a día para unirme, para encontrarme, para ser, para agradecer. Y en estos días tan especiales, con esto que ocurre, poder aceptar, porque el virus nos vino a mover de la zona de confort, y ninguno de nosotros acepta el cambio así nomás. Como psicóloga social, me recuerdo de Pichon Rivière, que siempre decía, un cambio activo, ¿no? Estar activo con la realidad, poder estar cambiando junto con la realidad que nos acontece, con lo que está sucediendo ahora. No es fácil la aceptación. Tenemos días buenos y días no tan aceptables, que protestamos, y realmente esto de la visualización, o la relajación, o el respirar profundamente, o el ponernos las manos en algún lugar donde estemos necesitados, o lo que Graciela enseñó la semana pasada en el Timo,
hacerse un masajito como las agujas del reloj. Son técnicas que favorecen al encuentro y a la paz interior, a eso que lo traemos con nosotros. Somos hijos de Dios y lo mejor está en nosotros, es lo máximo que está en nosotros. Y simplemente es encontrar ese lugar que nos tranquiliza, encontrar esa parte en nosotros que suaviza las cosas externas que estemos viviendo. Todos estamos pasando por situaciones y todos buscamos esas preguntas que nos hacemos diariamente y encontramos adentro las respuestas. Así que espero que les haya servido y gracias, Graciela, por todas las preguntas que nos hiciste. Gracias, Nora, por convocar permanentemente desde un lugar de arte terapia, salud, yoga terapia, de todas estas terapias que unidas, cada uno encuentra su propio camino, su propio hacer y estar en sí mismo. Así que gracias a todas, a cada una de las personas que están y a vos, Norita, en especial. Gracias, Betty. Gracias, sí. Recordaba cuando decías recién terapia y nombrabas varias áreas de la terapia, lo que tenemos que recordar también que la terapia significa limpieza, ¿no? Esa situación que nos lleva a limpiarnos desde adentro. ¿Cuánto que cuesta? Pero bueno, es lo que tenemos que trabajar. Por eso nos sentimos comprometidos y a seguir con la tarea que hacemos todos los días, ¿no? Con arte y cultura para la salud. Pero bueno. Platón decía que terapia es salto de conciencia. Es un salto de la conciencia, como cuando se arroja una piedra al agua y se hacen los círculos. Y a lo mejor cuando tenemos crisis o nos asustamos, me hace acordar la película Tomates Verdes Fritos, cuando un personaje se asusta y le dice, ay, tengo miedo, me pasa esto, ay, le dice la señora mayor, pero eso es algo bueno, porque justamente vas a saltar a otro nivel de conciencia, digamos, estás creciendo, son crisis de crecimiento, ¿no es cierto?, que vamos teniendo a lo largo de la vida. Por eso el miedo, decía mi abuela, no es buen consejero el miedo. Hay que hacer las cosas por convicción, o dejar de hacerlas por convicción, pero ni hacerlas por miedo, ni dejar de hacer algo por miedo. El miedo es mal consejero. El miedo paraliza. Y por eso no se quieren someter con miedo siempre. Claro, ya lo creo. Bueno, hermoso todo lo que hemos escuchado. 1 hora y media con suma atención. Y bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta como para ir cerrando? O una conclusión, un comentario. Un comentario también. Claro, porque puede ser que no he sido clara, o me equivoqué en algo, o no están de acuerdo con algo, o tengo que reformular algo que no se entendió, que dije mal, también puede ser. Yo te voy a contar algo específicamente a todas, pero Graciela, así después me mandás en la tarea para el hogar para analizar, ¿no? Vos sabés que cuando sacamos el libro de Arte y Cultura para la Salud, nunca te conté que yo cuando era chica, pero esto de cuando era chica me vino en el momento que tuve el libro en la mano, cuando estábamos haciendo el boceto del libro. Es como que yo armé el libro y cada página la armé individualmente con papelitos, ¿sí? Las 80 páginas del libro las escribí copiándolas, las cosí, y después que lo tenía armado a ese boceto del libro, me acordé que cuando iba a la primaria, yo hacía libritos para mis compañeras. Y regalaba, y mi mamá me decía, ¿para qué haces eso? Porque aparte eran así chiquititos.
y cortaba las hojas de los cuadernos, las daba vuelta y después las cosía, las abrochaba, las pegaba y les regalaba, con dibujitos les regalaba los libritos y el haber terminado el boceto de ese libro me llevó a recordar cuando tenía 7, 8 años, porque más no tenía, que hacía eso. Y la verdad me emocionó muchísimo. Me emocionó muchísimo. Eso uno lo trae ya cuando a veces decimos el sentido, ¿no? Bueno, eso me pasó hace 5 años, ya más. Pero también me pasó en la medida que van pasando los años, no sé si es porque uno se va poniendo viejo o qué, que quisiera hacer muchas más cosas. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero en este tiempo, por ejemplo, que hicimos que trabajamos mucho en radio y que trabajamos, pensé en hacer la carrera de periodista. Y decía, uy, pero ¿y cuándo la termino? ¿Cómo lo hago? Cuando tenemos mucho contacto con los médicos y estamos viendo cómo apoyar todo lo que es Parkinson, Alzheimer, qué lindo sería ser médico. Bueno, me están pasando todas esas cosas que a veces me siento que estoy media loca y que quiero hacer millones de cosas. Pero bueno, la veo a Rosita Bergoch con toda esa parte científica y todas las cosas que cuenta con tanta pasión de lo que hace. A vos, Graciela, con todo lo que es antropología y hablás con tanta pasión que contagian todas las cosas que hacen, ¿eh? Así que bueno, muy agradecida. Yo creo que eso también tiene que ver con el sentido de vida, el querer seguir haciendo. O me voy a morir muy vieja o ya me estoy preparando para la otra vida, no sé, ¿viste? ¿Qué es lo que voy a hacer en la próxima? Puedo dejar una tarea para el hogar, si quieren. ¿Cómo? Digo que lo que hagas espero que te conozcamos, porque vale la pena. Sí, nos vamos a encontrar de vuelta, seguro. Claro, ojalá. Bueno, yo lamentablemente se me cortó muchísimo a mí, pero no sé, rescato principalmente todo lo que vos planteabas acerca de tomar lo que uno hace con el mayor entusiasmo, porque como dice Nora, yo creo que nací muchísimo para la docencia. Creo que desde chiquitita también mis padres fueron muy docentes, tenían un instituto de enseñanza de inglés, todo el mundo alrededor mío, y yo le ponía muñecas, como dice Nora, y le daba clases, y le ponía libritos, y hacía todo un juego, mucho con la docencia. Me encanta, me entusiasmé muchísimo, di clases de secundario durante muchos años, igual soy bastante inquieta. En un momento también sentí un poco lo que vos decís, esa especie de carga, me estoy aburriendo un poco, ¿no? No estoy encontrando todo, porque a mí yo lo llevo a todos lados, los incentivaba permanentemente, creo que me desgasté en un momento, después de unos 10, 15 años, me desgasté un poco. Entonces dije, ¿sigo? No sigo, porque la verdad que toda la fuerza que yo le ponía, vale la pena que si no tengo esa fuerza, esa garra, continúe, porque no me sentiría feliz de no poder dar todo eso que di, y no voy a encontrar los mismos resultados. Me voy a encontrar frustrada porque no voy a responder, me van a responder y no voy a venir con alegría. Y aunque ustedes lo vean re increíble, yo me fui. O sea, decidí que en ese momento ya había llegado a un punto donde todo lo que había dado ya no daba toda esa energía. Además, empecé a hacer otro tipo de, también me estaba interesando, que tenía que ver mucho con un marketing educativo, por supuesto, siempre dentro del mismo rol. Y viajé un montón, y después encontré una cosa que estaba ligada a la docencia, que la descubrí en ese mundo, que fue la arteterapia. Yo soy profesora de Bellas Artes, así que toda la vida fui profesora de artes plásticas, por supuesto, ¿no? Y bueno, el mundo creativo es fantástico porque siempre te está movilizando, ¿no?
Y aparte de haber encontrado igual mi beta docente por el arte terapia, la búsqueda de otras cosas, como dice Nora, el descubrir un mundo totalmente distinto que también me enriquecía un montón, donde empecé a sentir que ahí de nuevo empezaba a encontrar algo que me estaba aportando muchas cosas y que no estaba sintiendo que me repetía o algo, me volví a dar ese impulso que yo se ve que estaba buscando nuevamente, ¿no? Bueno, y acá estoy todavía Vos presente. usaste la palabra entusiasmo. Sí. Entusiasmo, elentos, es el soplo divino, el soplo que dice la Biblia, tomó barro y lo sopló. Eso es el entusiasmo. De Claro. ahí viene. Exacto. ¿Ves? Si uno no tiene ese soplo, Claro. No va. y muy buena tu decisión, No porque ves, es una decisión personal. ¿Hasta dónde? Porque es así, porque no tendría sentido estar en un lugar y ya no, que me viene en contra, que me desgasta. Claro. No tiene, ¿qué voy a transmitir? Claro. Sí, sí, sí. El poder elegir también, ¿no? El poder elegir qué es lo, qué es lo que hacer. O si no puedo elegir, porque a lo mejor hay una situación que no puedo elegir, puedo cambiar de actitud. Claro. Porque a lo mejor no puedo cambiar la situación, pero quizá puedo cambiar de actitud. Sí, sí. Claro. Sí, sí, yo me busqué otras búsquedas directamente. Sí cambié el norte, miré para otro lado que me estaba interesando más. Y que me estaba yo creo que lo que pasa con los años y la experiencia es que uno necesita hacer la síntesis. Y a veces, por eso a veces les digo, déjenlo escrito, está bueno. La palabra experiencia tiene 3 partes. Ex quiere decir salir, ¿no? Per quiere decir atravesar. Y encia, transitar. ¿De qué manera? Yo cuando doy clase lo hago con el cuerpo. Camino, me detengo, evalúo lo que caminé y decido para dónde voy. Camino otro tramo, evalúo lo que caminé y decido a dónde voy. Y así, en varios puntos que me detuve, hice un trayecto que es distinto a otra persona. Cada uno tiene un trayecto distinto. Eso es la experiencia. El trayecto lo hago porque lo dibujo en el piso cuando camino. Todas esas decisiones que tomé, incluso desacertadas, esa es mi trayectoria. Claro. Es así. Y eso es valioso. ¿Será que yo amo los testimonios, hago historias de vida? Hay mucha riqueza, porque como en la capa geológica, tiene muchas capas lo que alguien cuenta, lo que narra. Narra la vida, en definitiva, lo que está narrando. Y eso es maravilloso. Y uno tiene que tomar el valor de la propia vida para afirmarse de ahí para continuar. Y si algo no estuvo, bueno, se sana, se enmienda, se cura, en fin, pero se sigue, no me quedo parada ahí. Porque es fluir. Tal cual así es. Sí, es como yo lo siento, es así. Bueno. Bueno, yo puedo dejar una tarea para el hogar si quieren. Bueno, dale. Son 3 preguntas. Bueno. Porque, como siempre le digo a los alumnos cuando explico lo que es la experiencia y la trayectoria, uno es lo que decide, lo que viene decidiendo, como cuando éramos chiquitos y uníamos numeritos y se armaba un dibujo, ¿se acuerdan? Que uno va uniendo puntitos. Bueno, esa es la experiencia de cada uno, y esa está constituida por decisiones que fui tomando todo el tiempo. Podía haber ido para acá, podía haber ido para allá, decidí acá, bueno, sigo por acá, y así. Y eso tiene un valor, y a lo largo de la vida uno termina con lo que dice Frankl, con un sentimiento de agradecimiento también, por haber podido transitar, por haber podido elegir. Otros no pudieron elegir, otros ni llegaron siquiera. Entonces eso es un gran valor, ese sentimiento de transitoriedad es un sentimiento de agradecimiento también por lo vivido. Eso tiene que ver con la plenitud de lo que hablamos antes. Que no importa tanto a dónde se llegó, sino el transitar mismo, que ha sido exitoso, digamos.
basta con estar enfermo un tiempo, y uno ahí se da cuenta, lo valioso que es la vida. Exactamente. Sí. Bueno, son 3 preguntas. Una es, ¿qué me conmovió hoy? La otra, esperen que no me acuerdo de memoria. ¿Qué me conmovió? ¿Qué me inspiró? Fíjense que eran 3, me falta una, que no me acuerdo ahora. Porque las traduje de un libro de una norteamericana que está muy bueno el libro. Entonces son, es decir, primero, ¿qué me llegó? Sería, primero, ¿qué me llegó? ¿Qué me conmovió? Porque una cosa es lo que me llega. ¿Qué me conmovió? Sería la segunda, perdón. ¿Y qué me inspiró? Que son 3 cosas distintas. Uno es, ¿qué me llegó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me conmovió de eso que me pasó? Puede ser una noticia también, puede ser algo bueno también. ¿Y qué me inspiró? A partir de ahí, ¿qué concluí? ¿Qué saldo me quedó de eso? Así es, ¿qué me llegó? ¿Qué me inspiró? ¿Qué me conmovió? Y ¿qué me inspiró? Entonces también a mí me hiciste sentir muy feliz, porque es lo que yo deseé desde pequeña, ser artista, y después descubrí también la docencia. Entonces, docente y artista y docente fue una gran felicidad en mi vida, lo más feliz que hasta el día de hoy, ya jubilada hace unos años, sigo dando clase informal, pero sigo y sigo pintando, y como vos decís, qué satisfacciones recibimos permanentes del alumno y del arte de lo que hago, por un lado y por otro. Mira, me hiciste revivir tantas cosas. Bueno, ponelas por escrito. Ponelas por escrito. Eso tenés razón, porque como uno llega, porque de chica, imagínate la edad que tengo, y de chica el pensar que un trabajo podía ser el arte era muy difícil. Entonces tomé otro camino y después volví a lo que yo quería. Y me dio el trabajo, me dio la felicidad de hacer lo que quería, de manifestar mis sentimientos, lo que tengo interiormente mediante el arte, y poderle a los alumnos transmitir para que hagan. Y en épocas de la pandemia me mandan permanentemente trabajos, porque estoy con gente grande dando clases. Es que eso es la autoridad. Cuando uno recuerda a un profesor y dice, era una autoridad, quizás no recuerda el contenido de lo que enseñaba, pero sí la pasión que ponía cuando enseñaba. Claro. Y eso es tener autoridad. ¿Mm? Claro, no, es hermoso. Y daba clase en la universidad de arte. Bueno, fue muy feliz porque haber estudiado y dar clase ahí, para mí es la felicidad mayor que puede, y haber sido autoridad también. Así que fue y lo seguís siendo, porque es tu trayectoria, es lo que construiste a lo largo del tiempo. Te agradezco el ejercicio, lo que has dado. No, por favor. El ejercicio de qué me inspira hoy, qué me llega hoy, qué me conmovió hoy y qué me inspiró hoy, es un ejercicio diario. Claro. Si uno lo hace a la noche y empieza a hacer un salto hacia atrás del día, se va a dar cuenta que fue variando la emoción y que pasó por muchas emociones en un día. Por eso siempre digo que hay muchos días en un solo día. Y si eso lo hago a lo largo del tiempo, ese ejercicio, hay una emoción que en cada uno va a ser distinta, que va a ser la constante. Bueno, eso es lo que me pone en el mundo. Fui directora de muchas tesis, así que imagínate vos que en eso debés conocer mucho. ¿Sabés cómo? Claro.
llegar a abrir el alma de tantas cosas, tantos sentimientos, y poderlo volcar y en el arte hacerte... Y apuntalarlos para que digan lo propio, porque al principio por eso. citan otros autores y tienen miedo de hacer el puente o de decir lo propio. Y ahí está el valor de una tesis, no lo que dijeron otros. No lo que dijeron, claro. Las cosas que uno puede contar. Tenés que escribirlo. Tenés que escribirlo y si no, contarlo, así a todas. Muchas gracias. Qué bueno oírlas. No oí, puedo. Marisa, no oí. Dale Marisa, Sí. vamos. En 2 minutos nada más, porque ya se nos hace tarde. Antes que nada, agradecerle a Graciela infinitamente, porque la verdad que me ha llegado al alma, estaría horas y horas conversando con ella, ¿no? Con respecto al ejercicio de los valores personales y laborales, prácticamente coincidido, porque mis valores son únicos y los presento en todos los aspectos de mi vida, en lo que tenga, ¿no es cierto? Y con respecto, no soy docente, vos sabés que no soy docente, ni soy nada, pero mi espíritu es un espíritu que no se queda quieto y no puedo quedarme sin hacer nada, así que hice distintas actividades en mi vida, pero lo que yo hacía no era lo realmente que yo quería, pero lo hacía con pasión, y lo hacía con ganas, y lo hacía como debía ser. Y todo lo hice, y llego a la conclusión tuya, que yo necesito otra vida para hacer lo que yo realmente quise haber hecho. Me falta otra vida. Entonces, esa última pregunta que hizo Graciela, ¿hiciste en tu vida todo lo que quisiste, te gustaba? No, yo no hice nada de lo que yo quise hacer, pero igualmente yo lo hice con pasión y con devoción, todas las actividades que me tocaron hacer en esta vida. Y ahora, desde hace un año que estamos tan quietos, a mí mis hijos me tienen totalmente encerrada, me atienden como una reina, pero yo aquí ya no sé en qué mundo estoy de tan encerrada, y no hacer nada después de ser una persona tan activa, por ahí es una lucha intensa que tengo para no entrar en una depresión. Por eso es que yo te agradezco, ¿no? Desde el fondo de mi corazón que compartas estas charlas, que compartas un rato mi vida, porque este rato es como que si yo estuviera realmente con ustedes y hacer algo, y realmente todas las charlas que yo escucho son todas muy valorables, y Graciela hoy me ha abierto el corazón y me ha partido el alma, y gracias. No, gracias a vos, Marisa, por estar, porque si no estuviéramos todos, eso no existiría tampoco. Y Marisa dice, yo no soy nada, pero bueno, si empiezo a contarles que la conozco hace de muchos años, es licenciada en turismo y es una viajera incansable. Eso es lo que la está matando con la pandemia, porque ella se recorrió el mundo entero y lo quiere seguir recorriendo y ahora se siente congelada. Paciencia, Marisa, ya volveremos a hacer lo que hacíamos antes. Ahora creo que es un momento que tenemos que meternos para adentro y descubrir cuántas cosas desde adentro podemos hacer. Porque tengo una tarea para Marisa, tengo una tarea para ella. Tenés que escribir un libro que se llama Los caminos, los viajes en el tiempo y los viajes del alma. Tenés que contar esos viajes, como Claro. dije antes, qué me llegó, qué me conmocionó y qué me inspiró cada uno de esos lugares. Cortito, 3 párrafos nada más, de cada uno. Sería interesante. ¿Viste? Bueno, hoy, ¿cuándo empezamos? Hoy. No vamos a dejar Así es. nada para mañana, hoy. No, está Así bien es. porque uno tiene que dejar. Mirá, yo en el 2018 tuve una situación familiar con una nuera que estuvo al borde de la muerte.
y sentía, la quiero muchísimo, es la hija, mujer que no tuve porque tenemos 3 varones. Me sentía tan mal, tan impotente, porque a mí me joroba la impotencia cuando no puedo hacer algo. Y empecé a escribir los relatos para Fini, que es mi nieta más grande, que va a cumplir 4 años. Y en ese momento, yo era chiquita, porque dije, le voy a dejar estos son relatos muy breves, ¿eh? Y ya, yo creo que voy a hacer el libro, ya tengo más de 30 relatos, y es lo que le voy a dejar a ella. Así que bueno, espero lo tuyo, los caminos de los lugares que conoces, los lugares del alma, el viaje del alma es. Claro. Muy bien, muy bien. Acá hay tarea para todos. Y Así bueno, es. te vamos despidiendo, Graciela, porque si no nos quedaríamos charlando hasta no sé qué hora. Pero bueno, yo desde nosotros, desde Arte y Cultura para la Salud, los sigo invitando para todos los jueves a las 18 horas. El próximo jueves también vamos a estar aquí presentes con otra temática que tenga que ver con todo lo que estamos estudiando y arrancando y aprendiendo en el día a día que esta pandemia nos está enseñando. Les quiero agradecer a todas la presencia, a Graciela principalmente por toda su sabiduría y por todo su apoyo. Lamentablemente hoy no es un día de esos buenos para internet, hay mucha gente que directamente no pudo entrar y ha recibido mensajitos de que no pudieron entrar, y hay mucha gente que se cayó, que estando se les caía internet y no pudieron estar. Pero bueno, los que estuvimos, genial. Y total, esto va a estar en YouTube después, así que todos los que no lo pudieron ver, lo van a ver después. Les mando de acá un abrazo muy grande y nos estamos viendo el próximo jueves. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Nuestro empeño es promover y desarrollar proyectos que nos lleven a una integración social y productiva, para generar cambios de actitud y facilitar espacios de intercambio cultural, social y pedagógico.